Mueve más de 100 millones de toneladas de productos al año y su situación es estratégica para el comercio marítimo. El puerto de Algeciras es, de hecho, el primero de España y el cuarto de Europa. Sin embargo, su futuro pende de un hilo por la falta de conexiones ferroviarias. El trayecto Algeciras-Bobadilla sigue siendo de vía única y apenas se destinan inversiones para modernizarlo. Pero es que además el enlace con los corredores europeos sigue sin llegar. Son promesas sin cumplir que ponen en peligro no solo al puerto, sino a toda la comarca del Campo de Gibraltar. Para entender lo que Algeciras reclama y el Campo de Gibraltar necesita, hemos de cambiar el punto de vista. Porque no es que Europa termine aquí, sino que es aquí donde Europa comienza. Y no es un lugar cualquiera, es el puerto más importante y productivo del país. Una maquinaria incansable y precisa, capaz de mover más de 100 millones de toneladas de mercancías al año. Una cifra al alcance de muy pocos puertos en el mundo. De los 1.200 puertos que tiene la Unión Europea, hasta ahora lo han conseguido solamente 5. Y es absurdo que el primer puerto de España, el cuarto puerto de Europa, pues esté conectado con tierra con esa vía. Está claro que el puerto de Algeciras necesita urgentemente el ferrocarril, es una necesidad básica. Son las 8:30 de la mañana. Un tren de mercancías se irrumpe en el puerto. Es el único, no habrá otro en todo el día. La maniobra impresiona, pero pronto descubriremos que la poderosa locomotora solo remolca 10 vagones. ¿Es mucho o es poco? Comparado con los casi 1.500 contenedores que hoy saldrán de Algeciras a bordo de barcos y camiones, la carga que este mercancías transporta no es grande ni pequeña, es sencillamente insignificante. Responde a una realidad, total y absoluta y además muy objetiva, ¿no? Los datos de movimiento del puerto, al que tenemos que sumar también las grandes industrias, hacen que el tren que tenemos es totalmente insuficiente. No hay transporte más eficiente que el tren, ni más sostenible. Basta una locomotora para llevar miles de toneladas de mercancías a miles de kilómetros de distancia, sin contaminación ni atascos. En Algeciras, sin embargo, el hierro de los raíles pierde la partida frente al asfalto de las carreteras. El tráfico rodado es incesante, 230.000 camiones al año. Sin enlace ferroviario, el puerto más activo de España se asoma al colapso. Estamos poniendo en carretera una media de un camión cargado de mercancías cada 46 segundos. Y Marruecos nos acaba de anunciar hace poco que sus previsiones para los próximos años son 700.000 camiones año. Eso, si el puerto no tiene una buena salida ferroviaria, termina desviándose a otros puertos porque ni las carreteras siquiera van a dar salida a tanto camión. Ahora mismo los movimientos a través de ferrocarril del puerto de Algeciras no llegan al 1%. Estamos hablando de que es un déficit claro. O sea, hay empresas en el puerto de Algeciras que tienen paralizadas sus inversiones o que tienen en cartera inversiones que no desarrollan porque esta infraestructura no se lleva a cabo. O ya han invertido sin saber si amortizarán esa inversión. Es el caso de la compañía coreana TTI, cuya terminal de Algeciras fue inaugurada hace ahora 10 años. En aquel momento se barajaron varios factores para instalar la terminal en Algeciras. Uno, la posición geográfica. Como segundo factor fue la posibilidad de tener una infraestructura ferroviaria que conectara con el centro de España y el norte en condiciones suficientes como para poder competir. Lamentablemente a lo largo de los años esto no se ha cumplido por una u otra razón y lo que tenemos que intentar es tratar de empujar todos en el mismo camino para que esto se llegue a conseguir, ¿no? La previsión que hace apenas 2 o 3 años hacía el propio gobierno era de una inversión de 1.280 millones. Y ahora, al cabo de los 2 o 3 años y sin haber hecho ninguna inversión prácticamente o inversiones menores, le ha reducido drásticamente a solo 350 millones. O sea, se han caído 930 millones. Según el gobierno, la conexión ferroviaria con Europa quedará articulada dentro de 3 años mediante 2 líneas complementarias. Por un lado, el corredor mediterráneo a lo largo de la costa levantina y por otro, el denominado eje central a través de la meseta.
todos son alternativas. Depende de dónde venga la mercancía, dónde esté el cliente, pero evidentemente la gran apuesta es el eje central. El poder poner un contenedor de Madrid en Algeciras lo antes posible, de una forma mucho más económica, mucho más rentable y mucho más ecológica y medioambiental, yo creo que es un reto que todos tenemos que defender y luchar. Uno y otro confluyen en Antequera, pero ninguno de ellos tiene el camino despejado hasta Algeciras. Y el tiempo apremia. 3 años pasan rápidamente, ojalá sean solo 3 años. Porque la competencia es colosal y la península ibérica es el terreno de juego de una partida comercial implacable. 4 actores principales buscan dominar el Mediterráneo y hacerse con la hegemonía portuaria del sur de Europa. Por si fuera poco, un quinto en discordia, el puerto de Sines en Portugal, pide paso desde el Atlántico. Todo preocupa porque al fin y al cabo los mercados son para los más fuertes. O sea, si nosotros no hacemos algo, va a venir alguien que lo haga mejor que tú y que te quite tu posición. Si nosotros no desarrollamos esta infraestructura, habrá otro que lo haga. No estamos hablando del puerto a lo mejor de Tangermet, sino del puerto de Sines, que está desarrollando una comunicación entre este puerto y Madrid, que le va a permitir el acceso a Europa, ¿no? Que los puertos que tengan buena salida ferroviaria atraerán más tráfico. Fíjese que el puerto de Barcelona tiene una salida ferroviaria hacia el norte, hacia la Junquera, otra hacia Madrid y otra hacia el sur, hacia Valencia. Valencia tiene 4 salidas ferroviarias y nosotros una sola salida ferroviaria y en esas malas condiciones. ¿Cuál es la utilidad real del tren de Algeciras? Dependerá del propósito del viajero. Si es turista y anda sobrado de tiempo, acertará de lleno. El viaje es apacible y discurre por un paisaje deslumbrante a bordo de vagones semivacíos. Si por el contrario es usted un hombre de negocios o una empresaria con asuntos urgentes que solucionar en Madrid, por ejemplo, tomar el tren de Algeciras es una opción muy poco recomendable. La disponibilidad que tenemos de tren y los tiempos hacen que nos tengamos que desplazar o a Sevilla o a Jerez o a Málaga, fundamentalmente a Málaga, y aprovechar la conectividad que vía AVE tiene Málaga con Madrid, que permite hacer gestiones en el día y volver de una manera cómoda. La vía es sinuosa, con frecuencia muy empinada, y está salpicada de viejas estaciones que resumen encanto, pero carecen de la operatividad necesaria para albergar un convoy de más de 400 metros de largo. Media distancia. Destino Algeciras. Vía 1. La numeración de las vías también resulta chocante, habida cuenta de que la mayor parte del trazado entre Algeciras y Bobadilla, esencial para enlazar el campo de Gibraltar con el resto del país, es de vía única. Y aunque es verdad que aquí y allá se vislumbran obras, se trata de cambios de traviesas en casi todos los casos. De la electrificación prevista o el desdoblamiento del trazado, ni rastro, de momento. Uno de ellos es muy importante, que es el tramo entre Ronda y Antequera, que es prácticamente un tercio de toda la longitud. Eso tenía previsto un trazado nuevo, con menos pendiente, desaparece. Estaba previsto también una doble vía entre el puerto y la estación de San Roque, desaparece y se queda una sola vía. Y se hablaba también de un ramal para las grandes industrias, que también se quedan sin él, y la competencia con otras zonas industriales sin tener salida ferroviaria, pues también se hace más cuesta arriba. No estamos reivindicando un AVE, sino una línea férrea de altas prestaciones para mercancía y pasajeros, que no solo es válido para nuestro puerto, para nuestra industria, para nuestra comarca. Esto es un elemento de competitividad pues para Antequera, que está desarrollando un puerto seco, para Córdoba, que ya tiene unas zonas logísticas y que van a ampliar, para Linares. Hemos perdido prácticamente los 2 últimos años, el 15 y el 16, sin avanzar un metro. Con un presupuesto cercenado y un delgado calendario por delante, la bahía de Algeciras afronta los retos logísticos del siglo XXI, lastrado por una línea férrea del siglo XIX. Y no solo eso. El tren regresa al punto de partida, ofreciendo a su paso una imagen poco halagadora para una ciudad de 120.000 habitantes. Pero así son aquí las cosas, al menos hasta que las cosas cambien.